Seguimos con las emisiones especiales desde la 24ª Feria del Libro de Ovalle en este punto de prensa. Como les decíamos, este es el lugar donde antes de que los jugadores salgan a la cancha, vale decir la testera principal, hacen algo así como el informe preliminar. ¿Cómo estás, Víctor Arenas? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y usted, don Óscar Aullón? Aquí gran estamos, artista ovallino. No, gran artista tú también. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que vamos a ver en un momento más en la testera principal de esta muestra literaria? Mira, lo que yo voy a hacer básicamente es presentar un trabajo que no, digamos, aún no ha sido publicado, que es un proyecto que vengo desarrollando hace varios años ya. Porque en realidad yo voy desarrollando proyectos en formas paralelas, entonces desarrollo algo y después se me ocurre otra cosa y así voy... Claro. 3, 4, 5 cosas de forma simultánea y de repente van voy abandonando uno y claro, otro. Ciclos que comienzan, ciclos que terminan, pero no es algo así como todo junto, ¿no? Y justamente tiene que ver con un ciclo, porque el texto se llama Cuarto Menguante. Ya, perfecto. Que representa un poco el anuncio del fin de un ciclo, o como el principio del fin de algo. Yo no sé si tendrá que ver con el 2012 o algo así, no tengo idea, pero coincide en alguna medida con eso, con esta renovación. No digo que tenga un carácter espiritual, pero este trabajo se caracteriza, diría yo, que porque está construido en base a como una suerte de pie forzado. Es decir, como que intenté buscar pretexto para escribir. Claro. Ya. Porque la escritura también es un desarrollo, digamos, podríamos decir, de técnica también, escritural. Trabajar el vocabulario, la estructura, el tema, el sentido. Y yo me basé y debo confesarlo, porque en realidad, si no lo digo así, no sería completo, digamos, el dato. Es que yo me declaro un fanático de Roberto Bolaño. Y hace varios años atrás me puse a leer un libro, sí, un mamotreto que se llama 2006-66. Y confieso que siendo el último libro de Bolaño fue como el primero que leí. Y descubrí, digamos, una fuente muy interesante. Y me volví fanático y empecé a comprarme todos los libros de Bolaño. Creo que me faltan como 3 o 4. Y los he leído todos, digamos. Es una lectura exhaustiva. Y hay algunos textos que son muy interesantes. Hay un libro muy bueno de cuentos que se llama Putas Asesinas. Mira, el título es muy interesante. Sí, de partida. Putas Asesinas tiene un conjunto de cuentos. Y uno de esos cuentos particularmente que se llama Perfiguración de la locura. Voy a leer en la presentación un fragmento. Me sirvió como de pie forzado para empezar a escribir y ponerme en situaciones que no necesariamente son historias de vida, porque generalmente las personas piensan que uno escribe cosas que está viviendo, que está sintiendo, y en ocasiones en la literatura uno escribe e imagina nomás. Claro, el desdoblamiento, de repente pensarse como otro personaje, otro narrador, otro etcétera. Exacto. Es como que si tú, no sé, Tolkien escribió El Señor de los Anillos, pero no lo escribió porque haya vivido esa experiencia, sino porque se imaginó un mito, una leyenda. Una cosa de generación de realidad. Claro. Obviamente emergen cosas que son autobiográficas en algún momento, pero este es más que nada un ejercicio de escritura muy interesante. Bueno, Víctor, te va a acompañar don Guillermo Pizarro. Don Guillermo, sí. ¿Tú lo elegiste a él? Sí, yo le pedí porque la verdad es que la paradoja es que a mí me ha correspondido presentar a hartos escritores. En algún momento pensé en presentarme a mí mismo, pero iba a sonar muy egocéntrico. Pero y bueno, Guillermo conoce. Yo le pedí que me ayudara en el fondo, que me fuera dando pases para yo ir hablando un poco, ir lanzando el rollo que tengo en esta película, y eso, más que nada un acompañamiento, una ayuda. Pero una gran confianza con Guillermo. Perfecto. Bueno, en un momento más vamos a ver aquí mismo en estas pantallas tu presentación
te queremos desear lo mejor en ella, y supongo que acompañado por una audiencia muy ávida, que seguramente cuando llegue la hora de las preguntas te van a hacer ahí. Ojalá, po. Ojalá. Ya, nosotros Muchas gracias. seguimos. Un gustazo que estés excelente en eso, y nosotros vamos a la testera principal con más informaciones aquí en el punto de prensa de ovallecultura.cl. Esta es la 24ª Feria del Libro de Ovalle. Ahora, como primera pregunta, para introducir el tema, quizás quisiéramos saber si en este nuevo trabajo, que se llama Puerto Menguante, retoma, continúa con esa exploración vivencial o ya abordas nuevos temas. Bien, buenas noches, bienvenido y gracias por acompañarme. Agradezco especialmente a algunas personas que han venido a esta presentación. Bueno, el texto se llama Puerto Menguante, y entre paréntesis, ¿cierto?, está un subtítulo que dice Bohemias búlgaras. Entonces, no sé si es la continuación, pero sí, indudablemente en algún momento emerge esa condición, que es lo que conversábamos hace algunos días atrás en un coloquio, en el que a propósito me ha correspondido ser siempre presentador, y hoy día soy el rol del presentado. Decía yo, en algún momento pensé autopresentarme, pero era demasiado, era mucho. Así que le pedí a Guillermo que me acompañara, y le agradezco al poeta Guillermo que me está acompañando. Bueno, Puerto Menguante es un trabajo que comencé a realizar hace un par de años atrás, porque en realidad cuando comienzo a desarrollar un proyecto, a veces en forma paralela empiezo a desarrollar otro, y a veces tengo 2, 3, 4, 5 proyectos que empiezan a correr en forma paralela. Pero al momento de escribirlo, de alguna manera yo puedo situarme en el proyecto en que estoy y continúo desarrollando. Puerto Menguante tiene una doble lectura, cuarto de pieza, ¿no?, y de la luna, que está en su estado decreciente, como simbolizando un poco el inicio del cierre de una etapa, no sé, como cerrando algo, como empezando a finalizar con algo. Y de alguna manera el contenido del texto va a redundar en eso, ¿no? Ahora, la particularidad de este texto es que surge como un pie forzado, y tengo que decirlo, me voy a dar la libertad de señalarlo, de confesarlo, porque hay que decir la verdad para que el dato esté completo, digamos, ¿no? Leyendo hace 5 años atrás, leí por primera vez a Roberto Bolaño, y en un libro que se llama 2666, y confieso que esa lectura me marcó en forma muy rotunda, y a partir de ese momento comencé a comprar en forma compulsiva todos los libros de Bolaño, y confieso que lo he leído casi todo, me faltan como 2 o 3. En la biblioteca tengo un sector que es completamente de Bolaño, un gran escritor chileno que hizo su carrera en México y en España. Y hay un libro que traje acá, que es con el que partí, es un libro de cuentos. Espero que el público no se... El año pasado estábamos hablando de la muerte acá, y una señora me trató poco menos de hereje, porque la verdad es que yo soy agnóstico, pero respeto mucho todos los puntos de vista y los credos, digamos. Y en este libro de cuentos se llama Putas Asesinas. Espero que el nombre no haga sentir mal a nadie. Es un libro muy interesante. Se llama Putas Asesinas. Y un cuento, específicamente, el cuento se llama Prefiguración de la locura. Y voy a leer un trozo porque quiero explicar un poco esto.
La locura es un personaje de esa novela 2666. Es un personaje, es un policía mexicano. La policía mexicana parece que es bien corrupta y la locura no es la excepción. Es un personaje muy interesante y vuelvo a encontrarlo en este cuento. Y voy a leer, voy a usar esta parte como a modo de epígrafe, ¿no? Como introducción al libro, que sintetiza un poco esta idea del cuarto menguante. Prefiguración de la locura. Parece mentira, pero yo nací en el barrio de los Empalados. El nombre brilla como la luna. El nombre con su cuerno abre un camino en el sueño y el hombre camina por ese sendero. Un sendero tembloroso, siempre crudo. El sendero de llegada o de salida del infierno. A eso se reduce todo, acercarse o alejarse del infierno. Es un cuento, pero parece un poema. Yo estoy convencido de que Bolaño es como el Borges o el Cortázar chileno, que más adelante las generaciones futuras van a poder conocer con mayor profundidad, porque me imagino hoy día todavía es un escritor desconocido. Y digo que es un pie forzado porque a raíz de este cuento y a raíz de un conjunto de cuentos de Bolaño que se están articulando en distintas novelas, fui creando poemas que de alguna manera intentaban dar cuenta de lo que yo sentía al momento de terminar la lectura. No obstante, obviamente hay momentos en que emerge lo autobiográfico, sin lugar a dudas, pero así está articulado. Es un pretexto para escribir a partir de la lectura. Queremos escuchar algunos de tus poemas. Bien, voy a leer algunos textos. Bueno, obviamente esto está en la última etapa de corrección y espero, si la suerte me acompaña, poder publicar algún momento. Presunciones. Hay versos que deberán ser palomas muertas y hay rencores que no debieran ver la luz del día. Por eso me alejo en los devaneos moribundos de un suburbio amanecido por luciérnagas vacías, estropeando mi memoria en el atardecer lluvioso, buscando en los rincones de mi provincia extraviada, o lo que puede ser un epitafio malsonante, una que otra esperanza en ciernes dibujada, en un papel que ha caído presto a la basura. Agestado de ausencia me reclama en la garganta, un sueño eclipsado de amores invisibles, y vuelvo siempre al mismo sitio. Al bar de mediodía de un sábado argentado, veo a los hombres sabios debatir sobre el misterio, sobre la nada gris de la incertidumbre, pues tienen en sus voces luces muertas que resplandecen en su estrofa revolada de locura. Así los infelices aprenden a esperar su turno, indiferentes al martirio de las horas que me encumbran, al desfiladero arcano de los años pasajeros, en la espera de su rumbo muerto sostenido, y en esta sala vieja en la que aguardo partir en la proximidad de un día claro, volver en la consigna del retorno de los exilios funerarios y amargos. Gracias. Por tu calidad, ¿cierto?, de lingüista, tú tienes mucha riqueza de vocabulario y esa riqueza de vocabulario se expresa en tu trabajo. ¿Cuánto de eso hay en tu trabajo? Es por una parte. Y por segunda, como una segunda interrogante, escuchábamos ayer al gran poeta Floridor Pérez, donde él reivindicaba la postura, ¿cierto?, del gran poeta Nicanor Parra en cuanto a escribir en el lenguaje de la tribu. Entonces, la pregunta es, lo que tú estás escribiendo, ¿cómo concilias eso? ¿Estás completamente de acuerdo o no? Y por otro lado, la primera pregunta. Es buena pregunta porque en realidad yo creo que uno está determinado de alguna manera por sus lecturas, ¿no? Por su influencia.
Es decir, el cliché es como que uno es hijo de su lectura, ¿no? Pero con todo respeto a los oyentes, digamos, a mí nunca Nicanor Parra me ha dicho nada, digamos. Hay un poema que yo rescato, que encuentro que es una obra notable, que es El hombre imaginario, que es la que, digamos, me relata, pero no soy no soy un lector de Parra. O sea, no me gusta Parra, para ser franco. Confieso, digamos, a lo mejor un pecado decirlo. No soy lector de Parra, no admiro a Parra. O sea, reconozco su valor, digamos, pero no es la lectura favorita. Tampoco soy nerudiano, aunque también he leído Neruda y reconozco, por ejemplo, en Canto General a una obra maestra. Yo soy rockiano, me confieso rockiano y simbolista, bodeleriano, digamos. Entonces mi trabajo con la palabra, yo no puedo, a mí me cuesta mucho usar una palabra soez en un poema, no puedo, no lo busco tampoco, no me nace. Ahora, ya el tiempo de los movimientos estéticos ya pasó, digamos. La época moderna se caracterizó porque los simbolistas, los naturalistas, los románticos, etcétera, eran movimientos fuertes y tenían manifiesto y se declaraban partidarios de tal o cual cosa. Pero todo ese experimento el mismo Parra reconoce que él no inventó la pólvora, digamos, que él retomó la poesía española del siglo XVI, si no me equivoco. Ahí mismo Pessoa Vélez, decía ayer Floridor. Entonces, cada uno escribe cada poeta es una voz propia. Cada poeta tiene que ser capaz de buscar su voz propia. El mismo Floridor decía ayer, nadie más puede escribir como Parra, digamos. Parra es Parra y aquellos que intentan imitarlo, decía, decaen, y los que aprendieron su lección y buscaron su propio estilo fueron reconocidos, digamos. Entonces, en ese sentido, yo me declaro rockiano, me declaro bodeleriano y lo que se genera, digamos, es eso, digamos, un producto, un resultado, digamos. Ahora, el tema de la lingüística es interesante porque, bueno, yo estudié literatura, pero durante todos los años en que estudié literatura prácticamente no escribí nada. Y en vez de abocarme 100% al estudio de la literatura, me aboqué en un 90% al estudio de la lingüística. Claro que aprobé todos los ramos de literatura y todo. Y bueno, algo de eso tiene que ver, pero cuando uno escribe un poema no usa la teoría. Cuando uno escribe un texto no usa la teoría literaria, ni la teoría del discurso, ni la teoría de la lingüística. Obviamente es fundamental, por ejemplo, el conocimiento de la gramática. ¿Ah? Y como decía Ramón el otro día, enamorarse del lenguaje, el sentir una pasión por el lenguaje. Y escribir porque te nace y no porque vaya a publicar y porque la gente te va a reconocer. No sé, escribir porque al final el escribir en sí mismo es una razón, es un sentido. Ahora, obviamente uno cuando corrige, un poema es una obra de arte, entiendo yo, y uno corrige y busca eliminar, como decía Floridor. Y disculpen que me retrotraiga a Floridor, cuando sacó la goma y dijo, esta es la mejor herramienta del poeta, corregir. Y lo mismo que dice Hernán Riera Letelier, yo escribo mal, pero corrijo bien. ¿No? Entonces, eso básicamente. ¿Podría leer otros poemas, mi amigo? Ya, voy a leer. Todavía nos quedan 10 minutos. Este poema se llama Imprudencia. Imprudencia. El poeta imagina una mujer prohibida. Imagina los pliegues de su amanecer lluvioso, sus pies rozando lo imposible de las hojas, la probabilidad inmensa de la complacencia,
Bajo su piel desnuda o anochecida, toca profundidades insondables de su abismo. Su tez es blanca y resplandece en el agua. Abre la puerta o la ventana de su vida. Imagina su lecho abierto y dispuesto. Para el amor sus artes, artilugios enredado. Como la flor que muerta aún se abre. Para el deleite miserable del poeta infausto. Con su disposición frutal de fruta fresca para el abatimiento. Para que la profana quede innombrada en su espejo. Su río prístino sonando en la hondura. La rémora dormida descamina su silencio y piensa en otros valles de la lejanía, piensa en su paz perdida desde aquel día en que la reticencia dibujó su piel marchita para la muerte desvestida y desconsolada, en sus pupilas las raíces almendradas. Gracias. No, si ustedes leyeran este libro comprenderían mejor el poema, los poemas. Este y otros más. Este se llama La Arremetida. No imagino la figura de esta fosa, ni palpitan en tu sumergido vientre estos peces. No habita tu crepúsculo en mi sol antiguo. Y no hay más vegetación que tu profundidad boscosa, o te penetra este fuste dolorido que surca tu interior aciago y estremecido. Mi semen te cimienta como un artilugio triste, como raíz anida en tu caverna madre. A punto de morir el mar nos desenreda y te recuestas desmembrada sobre las arenas, abatida a las olas que demandan tu estampa, cansada y humedecida de salinas desventuras. Adúltera amanecida, apenas declamada, te apareas con mis ojos por tu hilo sumergido. Desde tu cuenca emergen los vapores impetuosos y me rasguño efímero a tus frenéticas arremetidas, o me consumen insensatas hasta el exterminio del que se alza una vez más mi monte encarnado. Así se va y se pierde esta noche entre los días, como un topo en las honduras de tu légamo argentado, sediento cada vez de tus humores cobijados. La hazaña de tu afán se satisface con mi alma, y es entonces cuando amaneces furibunda, la pécora letal de las ensonaciones calva, de complexión frutal en horcajadas asediada, en vestida torrencial de embarcación alada. Gracias. Dale. Un tema, el tema es vanguardia, poesía, vanguardia, validez de un estilo, de una forma de poetizar o escribir, en contra de la modernidad y de la crítica, ¿cierto? De la crítica santiaguina, académica, digamos. Da la impresión de que los críticos siempre están alabando y avalando la obra de los poetas que están marcando rutas, que están abriendo caminos a nuevas formas de expresión, digamos, y las personas o los poetas que siguen manteniendo un estilo, una forma ya transitada, son los que son menos considerados. ¿Tu opinión al respecto? Bueno, una opinión así como comillas, profesional, es que las vanguardias ya se terminaron. Las vanguardias, el trabajo que hice sobre Bolaño es sobre el último resabio de la vanguardia, que fueron los infrarrealistas mexicanos y un grupo peruano que en este momento se me olvidó, disculpe, se me olvidó el nombre, por allá entre los años 60, fines de los 60, principios de los 70,
que fueron los infrarrealistas. Ellos en América Latina, como América Latina siempre va 50 años más atrás que Europa, ellos hicieron una vanguardia. Pero si yo me acojo, digamos, a las palabras de Octavio Paz, la modernidad se acaba con las vanguardias. Las vanguardias, el hombre moderno, como decíamos el otro día, el hombre que tenía la esperanza en el futuro, ¿cierto?, se termina con ese episodio. Ahora, a mí me correspondió por fecha, digamos, de nacimiento, estar en la posmodernidad, en que el hombre ya, ya perdió la esperanza en el futuro y lo que trata es de rescatar, ¿cierto? La esperanza, digamos, es recuperar y rescatar la historia y la humanidad, el medio ambiente, la naturaleza, el planeta, etcétera. Y en la posmodernidad conviven los estilos. Cuando ya todo se inventó en la posmodernidad, conviven todos los estilos habidos y por haber, y se generan formas híbridas, fusiones. Y esa es la época que nos corresponde vivir. Es una época polifónica donde todas las voces con distintos estilos, temas, conviven, se relacionan, se imbrican unos sobre otros. Ahora, sobre el tema de la crítica. La crítica, bueno, la crítica es buena hasta cuando te resulta un aporte, digamos. Para mí interesante la crítica cuando alguien me dice, mira, esto se repite, esto no se entiende, esto no tiene un significado, ¿no? O por último, te dicen, ¿sabes qué? Lo que escribiste no me gustó, ¿no? Pero la crítica destructiva, esa crítica mala onda, uno termina no pescándola, digamos, no tomando en cuenta. Uno escucha la crítica, obviamente, con respeto, y si le sirve la toma, si no la deja. Ahora, las críticas literarias en sí, como los críticos literarios, digamos, yo creo que ya se están extinguiendo. Los críticos literarios están en las universidades, escribiendo artículos que leen los papers, digamos, que leen entre ellos, y los escritores están muy alejados de eso. Ahora, curiosamente, si uno hace una estadística, si hiciéramos una estadística así someramente, te darías cuenta que los poetas que más resplandecen en el tiempo son poetas de provincia. Son pocos los de la capital que, ¿cierto? Neruda, Mistral, de Roca, venían de provincia. Enrique Lin, Parra, Gonzalo Rojas, gente de provincia que llega a la capital, una cosa así, ¿no? Es como que la provincia conquista finalmente la capital y no al revés. La capital no viene a conquistar la provincia, salvo algunas excepciones. Ahora, pero finalmente uno no escribe ni para la crítica, finalmente ni siquiera uno escribe para la Feria del Libro, uno escribe en su casa cuando está solo y nadie lo ve, digamos. ¿Ah? Y si lo puede compartir con alguien, bien, pues. Así de simple.